Buenas tardes, nosotros somos el equipo 4 y vamos a hablar sobre el tema de filosofía, sobre el mundo, las artes y todas sus culturas. Nuestro aprendizaje esperado es saber un poco de las manifestaciones y culturas que hay y valorar cada una de ellas, de cómo son. Vamos a hablar sobre por qué ciertas manifestaciones estéticas, artísticas, predominan y emergen en mi cultura. Bueno, toda cultura es una tradición porque transmite algo a las generaciones, pero por otra parte también existe la contracultura, que rechaza y critica las normas de la cultura dominante, ya sea por cómo visten o por cómo son en su cultura, cómo la manejan. Pero hay culturas de todo tipo, por ejemplo, bellas artes, que Aristóteles consideraba que era de la arquitectura, escultura, pintura, música, danza, etcétera. También está la artesanía, que es hacer y elaborar platos, jarrones, cosas para la utilidad de la casa, pero con barro y sus propias manos. También están el arte premoderno, el vanguardismo, arte occidental, el arte del egipcio antiguo y etcétera. Arte, expresión y apreciación estética. Hoy hablaré de este tema, que son dos conceptos que vienen muy apagados de la mano. Más que nada, la arte y expresión da origen cuando el ser humano quiere empezar a comunicarse con los demás mediante creaciones. La apreciación estética es la que recibe el receptor, que más que nada es cómo ve el arte que crean los demás, la ilustración, su belleza. También son varios conceptos que vienen ahí arraigados a esos dos conceptos de la mano. Y bueno, más que nada vamos a empezar con la arte y expresión. El arte y expresión, como ya he mencionado, va para más que nada transmitir un comunicado a la sociedad mediante creaciones. Por ejemplo, más que nada tú puedes darle arte a cualquier creación tuya siempre y cuando des algo a entender, algo a comunicar. La apreciación estética es más que nada cómo tú quieres que el ser humano que lo recibe sea de tal manera que tú lo quieras transmitir. Así que son dos conceptos que van muy pegados de la mano y mis compañeros los desglosarán a continuación. Respondiendo la pregunta del tema, ¿por qué ciertas manifestaciones estéticas y artísticas predominan y emergen en mi cultura? Toda la cultura es una tradición que transmite algo a las siguientes generaciones. El hecho de que la cultura occidental haya establecido y mantenido su hegemonía a través de los descubrimientos científicos, inventos tecnológicos y sobre todo la colonización, a través de la colonización en sus diversas modalidades, lo que ha provocado una intolerancia total hacia la diversidad de las culturas o civilizaciones como se conocen y estudia la sociología y la antropología. También considerando que los grupos o comunidades sociales tienen varias formas de interactuar. La contractura es el punto de vista de ciertos colectivos que se desprenden de lo normalmente aceptado como lo correcto e incorrecto de la sociedad. Para cuestionarlo, brindarle una perspectiva diferente y a veces lo contrario de lo normal. Conceptos del arte. Hoy hablaré de este tema, que de los conceptos más básicos del arte, los más importantes. Y primero que nada, el arte es una expresión humana, la cual se manifiesta en una visión personal sobre algo real o imaginado. El primer concepto sería la armonía, que es un principio estético, es la relación directa entre las partes de una obra para hacerla unida. El segundo sería el asimétrico, que es la desigualdad entre las partes de un todo. Una composición asimétrica es aquella en la que una parte pesa más que las otras. El brillo es la sensación de mayor o menor claridad que reflejan las superficies coloreadas. El claroscuro es la distribución de tonos de colores para representar una relación de tonos claros y tonos oscuros. El color es la sensación visual que se produce cuando un objeto refleja, absorbe o transmite la luz. Y existen dos tipos, que es el color cálido y el color frío.
Y estos fueron los conceptos más importantes que hay del arte. Las vanguardias. La vanguardia en sí supone una renovación de formas y contenidos. Entonces, la vanguardia en el arte quiere decir que es una renovación, que se renuevan sus bases a lo ya existente para así dar un cambio y buscar nuevas vertientes, nuevas formas, nuevos proyectos y nuevos ideales. Arte premoderno. El arte premoderno era usado por la filosofía. La filosofía utilizaba ese término para referirse a aquel hombre medieval. Esto quiere decir, todo esto sucedió en el tiempo de Boecio. ¿Quién fue Boecio? Boecio fue un poeta, más que nada filósofo, poeta latino y romano. Boecio tenía sus características como para, en su tiempo vaya, que se enfocaban mucho en la religión y más que nada era la visión religiosa, donde predominaba la confianza en la Biblia y en un Dios que todos conocemos. También él relacionaba que la creencia en otro mundo. Él decía que este mundo, en el mundo terrenal, era pasajero y estaba contaminado por todo aquello del pecado original. Las principales características o los principales de la religión fue el cristianismo, el judío y el islam. Bellas artes. Como Aristóteles entendía por las bellas artes es aquella actividad del ser humano la cual le llena de satisfacción al imitar a la naturaleza. Como alguna vez coincidió Aristóteles y Beteux, que las artes comparten un carácter de ser bellas, comparten aquella condición de ser bellas, por lo tanto imitan a la naturaleza. Bien, hoy en día encontramos las bellas artes en muchas partes, como lo viene siendo la arquitectura, el teatro, la danza, la música, la pintura, entre otras. La historia del arte occidental se reduce a la tradición historiográfica del arte europeo. Sumeria era la región sur de lo que hoy se conoce Mesopotamia y también tenía sus obras de artes, como una más importante fue Babilonia. Babilonia fue una de las primeras y de muchas obras arquitectónicas, estructurales o de pintura importantes en esa época. Entre otras como el arte egipcio, que también tenía sus características, que era el reino antiguo y el reino moderno, otra que era el nuevo reino. El arte islámico, su principal característica, que también es como religión, pintura, es el Corán.